Muy buenos días, el tema de hoy es la insensatez. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3 versos 1 al 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu para las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. La insensatez. Aquí encontramos en la palabra cómo el apóstol Pablo les habla a los de Galacia y cómo encuentra cómo ellos se volvieron a las fábulas, cómo ellos se volvieron a la incredulidad, al temor, a la duda, a la incertidumbre. ¿Por qué? De pronto porque habían escuchado falsos profetas, falsos predicadores que venían y les dieron encantamiento a través de fábulas, de falsas doctrinas, de falsas palabras, y los llevaron a la insensatez y los volvieron necios. Hay veces usted y yo escuchamos conversaciones que no nos edifican, palabras que no edifican ni construyen, pero escuchamos a personas que son manipuladoras y personas que ejercen influencia en su manera de hablar y en su manera de expresar, pero no lo llevamos a la oración, sino que tomamos y digerimos y lo pasamos como si nada y creemos que eso está bien y lo seguimos y continuamos haciendo cosas que supuestamente escuchamos o entendemos o creer entender que nos dijo X persona o tal persona o que escuchamos en algún medio de comunicación y creemos que ahí está Dios. No, muchas personas tienen a Dios en su boca, pero en el corazón no está en el corazón. ¿Por qué? Porque miramos sus hechos, sus acciones, sus actitudes, aún su manera de hablar, su manera de expresar, no está Dios. Y muchos invocan a Dios, muchos dicen que Dios los acompaña, muchos dicen que Dios los protege, muchos dicen que Dios les da la provisión, muchos dicen que Dios los prospera. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios es el que está en ellos? Porque cuando vemos sus hechos, acciones, no son de testimonio, son totalmente lo opuesto. Y así es la insensatez de lo que nos habla el apóstol Pablo. Y era que los de Galacia precisamente no habían aceptado lo que el Señor Jesucristo había venido haciendo en sus vidas, y ellos habían aceptado, era lo que el enemigo les estaba vendiendo, y lo que ellos estaban creyendo que era ahí Dios el que estaba. Ahí no estaba Dios, pero aquí el apóstol Pablo sigue con su mirada escudriñando y se vuelca en una reprimenda hacia los mismos gentiles, quienes al parecer habían tomado el otro evangelio del cual Pablo hizo referencia en el capítulo 1 del libro de Gálatas, donde él les hablaba de cómo debían ellos conocer al Señor. Y ahora, siguiendo con su muy particular estilo, se dirigen a los hermanos de Galacia con una palabra que a todos los deja perplejos. El asunto de aquí es que Pablo no saluda a sus hermanos como un saludo normal, como cuando uno se encuentra con un hermano, un compañero, un amigo que hace mucho tiempo no ve. Aquí el apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos. O sea, prácticamente estaba airado por lo que ellos estaban haciendo. Pablo utiliza estos términos y es precisamente por lo que ellos estaban haciendo y por lo que ellos venían cambiando. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo la rutina del Señor, los rudimentos que les había enseñado a través de Jesucristo, todo lo que está viviendo, que está pasando en el mundo actual. Lo que ustedes y yo vemos o escuchamos es muchas veces lo que el enemigo quiere vender, que ha vendido o que ha venido funcionando, y es precisamente lo que trabajaba con los Gálatas insensatos. Esto no pareciera ser a palabras de ánimo, de consolación, llamar a un creyente insensato. Pareciera ser un lenguaje del mundo, no de la iglesia, pero esto fue lo que Pablo les dijo, el coraje con el que él está ahora confrontando a los gentiles por la desviación en la que han caído. Debe ser considerada muy seriamente para un creyente que lo llamen insensato. ¿Por qué? Porque seguramente se fue a las fábulas, seguramente se volvió una persona religiosa, seguramente soy una persona que se volvió oportunista, o una persona que seguía según sus emociones, sus pensamientos y su voluntad, y ahí no está el Señor. ¿Por qué? Porque hacen las cosas acorde a sus emociones, sus pensamientos, y confiesan que es Dios el que les habla, o es el Dios que los dirija, o es el Dios que los orienta. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios es el que los orienta, los dirige? Entonces, estas son las observaciones que hace aquí el apóstol Pablo sobre los Gálatas, y les llama Gálatas insensatos. Y él nos deja de ver aquí en el trasfondo, en este capítulo, es lo que él quiere rescatar en usted y en mí. Que usted y yo, de quién hemos escuchado, de quién hemos hablado, de quién hemos oído hablar, de Jesucristo o de fábulas o de conceptos de pronto de otras religiones o de pronto conceptos de filosofías huecas.
Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, prácticamente hay personas en las cuales Jesucristo ya se les presentó, personas que han ido a un encuentro, personas que han conocido al Señor, personas que han estado en cambios y transformación, personas que han tenido una administración, pero se vuelven a las fábulas, se vuelven a las cosas del mundo, hacen cosas del mundo, están acordes con las cosas del mundo y creen que ahí está el Señor. Entonces, que Dios me ayuda, Dios me protege. Yo sé que Dios está de acuerdo con que yo haga esto, haga tal cosa, o hable esto, o hable con lo otro, o que esté haciendo negocios ilícitos, o que haga negocios con personas incorrectas, o que ande con personas que no me edifican, personas que son insensatas, personas que no son de Cristo, personas que son del mundo. Y creemos que ahí está el Señor, ahí no está Dios, porque Él es como una referencia que nos hace aquí el apóstol Pablo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Muchas personas oyen por las obras de la ley. Por las obras de la ley es que lo que yo haga, lo que yo esté haciendo delante del Señor, Él le agrada, porque yo no le hago mal a nadie, yo no le hago ningún daño a ninguna persona, entonces lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, no importa que sea con trampa, que sea con envidia, que sea con rencor, que sea con odio, que pase por encima de otra persona, no estoy haciéndole daño al Señor. Estoy obviamente haciendo todo conforme al Señor y yo creo en Jesucristo y Él es el que me habla. Son conforme a las obras de la ley, cómo se comporta el mundo, así es como se comporta el mundo. Las obras conforme a la ley, ojo por ojo, diente por diente, que era la ley que Dios le mandó a Moisés que le impartiera al pueblo, y muchas veces es lo que muchas veces hacemos, pero no damos cuenta que Jesús vino a hacer las obras, pero las obras que se hicieran en amor. Y dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, si recibimos el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos mantener la fidelidad, la transparencia, la honestidad, la sujeción, la obediencia, la excelencia, el temor a Dios por encima de todo. No es que le agrademos primeramente al hombre y luego a Dios. Primero usted y yo debemos agradarle primeramente al Señor y seguidamente al hombre. Si usted y yo le agradamos a Dios, le agradaremos al hombre. Hoy le pido y le oro al Señor que si usted y yo hemos entrado en esos tiempos de un momento de pronto meternos en conversaciones que no nos edifican o meternos en cosas que no nos ayudan, que no nos benefician, pero creemos que estamos bien delante del Señor, o meternos en negocios ilícitos, en negocios que nos destruyen o en hacerle mal a otra persona. Le pido y le oro al Señor que el Señor nos saque de esa ley, que nos saque de ese argumento, que no seamos más insensatos delante del Señor. ¿Por qué? Porque si somos insensatos delante del Señor, el Señor no nos ve a usted con buenos ojos y no nos ve agradable ante los ojos de Dios. Entonces, que usted y yo seamos obedientes, diligentes y excelentes, que si recibimos el Espíritu, que el Espíritu de Dios obre a través de nuestras vidas y Él nos guía y nos lleva a toda verdad. Cuando usted y yo entramos en nuestros tiempos de clamor, oración, intercesión y ayuno y meditación, estudio de la palabra, encontramos cuál es la orientación y la dirección que nos da el Espíritu Santo para un negocio, para un proyecto, para un viaje, para una relación, para un matrimonio, para la familia, aún para los negocios, aún para el ministerio, aún para el liderazgo. ¿Qué situación está viviendo usted que de pronto lo ha llevado a ser una persona insensata? Que de pronto otros lo halagan y le dicen que usted es excelente, que usted es el mejor jefe, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor amiga, el mejor compañero, el mejor persona que han encontrado, pero las cosas que están haciendo no son agradables delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Que de pronto nos convertimos en personas insensatas delante de Dios y automáticamente le agradamos al hombre, le agradamos al mundo, pero ahí no está el Señor. Hoy le oro y le pido al Señor que nos guíe y nos lleve a usted y a mí a salir de la insensatez. La insensatez es lo que vende el mundo, es lo que nos ofrece los medios de comunicación, es lo que nos ofrece las redes sociales, es lo que nos ofrece el facilismo a hacer negocios ilícitos, en pedir préstamos con usura, en hacerle trampa a las otras personas, en hacerle trampa al negocio, hacerle trampa al dinero, en hacer trampa en las situaciones o en las palabras o en los hechos que hacemos usted y yo. Le pido al Señor que Él nos perdone, pero que aún también nos libere de la insensatez y nos lleve a que el Espíritu de Dios nos guíe y nos lleve a toda verdad a partir de ahora y nos lleve en esa plenitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.